antes de iniciar el estudio de Ezequiel, hago el mismo comentario que hice cuando iniciamos el libro de Isaías. El propósito más que teológico, sistemático, o sea, de estudiar el libro de manera ordenada, que no es, porque eso solamente se puede hacer en el seminario y eso se puede hacer en 6 meses mínimo para estudiar sistemáticamente. Yo no les voy a profundizar ni voy a ir más adelante a profundizarles. Solamente el propósito es que ustedes conozcan el libro para que lo lean en sus casas y usted mismo se encargue de leer, ya sabe el propósito, ya sabe el tema, por qué se escribió. Entonces, porque sé que algunos lo escribieron, me gustaría que profundizara. Muy bien, qué bueno saber eso. Entonces, la mejor manera de profundizar es que usted pueda estudiar el libro y usted coja capítulo por capítulo y lo va estudiando, porque con este estudio que es muy básico, usted puede desarrollar esos estudios. Lo segundo, más que conocimiento, es que usted pueda alimentar su vida espiritual y como si fuera alimentar ese nuevo nacimiento, ¿no? Para que de pronto no se convierta, que es lo que yo oraba al Señor y me ponía en el corazón, no se convierta en personas que solamente les gusta llenarse de información, porque entonces no se estaría cumpliendo el objetivo. El objetivo del libro es que usted sea más sensible al Espíritu, que gane almas para Cristo y que sepa y entienda que hubo personas que dieron su vida por el Evangelio, primero Jesucristo, Pablo y muchos profetas, en el momento que ellos entendieron quién era Dios. Entonces, en el momento que usted entienda quién es Dios, seguramente ahí usted se va a dar cuenta el deseo de servir, de evangelizar y de hablar la palabra. Le recuerdo que tenemos la cartilla, ¿no? Tenemos la cartilla que es para evangelizar y esa cartilla a usted le va a servir muchísimo. Entonces, por eso le digo para que usted sea como que diga, bueno, Señor, si es lo que tú quieres que yo aprenda en este discipulado, en estas clases de Ezequiel, pues listo, lo voy a hacer. Bien, entonces vamos a retomar. Ezequiel. Ezequiel es un profeta mayor, ya sabe que los profetas mayores y menores se diferencian por su tiempo de ministerio. Entonces Ezequiel es otro profeta mayor. Más o menos Ezequiel empieza su ministerio 70 años después de Isaías. El ministerio de Isaías, como usted se debe acordar, fue puesto para guardar al pueblo de que hiciera alianzas con Siria, ¿verdad? Porque Asiria estaba ahí pendiente, porque estaban siendo atacados, todo el tiempo Isaías estaba advirtiéndoles. Y ahora Ezequiel, entonces Isaías termina con el pueblo que va al exilio, 70 años, por idólatra, porque el pueblo de Israel fue idólatra, porque se volvieron paganos, se volvieron costumbristas, se volvieron religiosos, es lo que nosotros tenemos que cuidarnos también. Días atrás tenía una conversación y hablábamos de que la costumbre es hacia la persona religiosa. Entonces, cuando usted ora porque le toca, usted está desarrollando una religiosidad. Cuando usted va un domingo y usted porque le toca, está desarrollando una religiosidad. Pero si usted lo hace por necesidad, pues está llevando una vida en el espíritu y es donde va a tener frutos. Bueno, por eso los rudimentos espirituales no se imponen. La oración no se impone, el ayuno no se impone, la lectura de la palabra no se impone. ¿Por qué? Porque eso es algo que el Espíritu me lleva a hacerlo. Entonces, que estas enseñanzas sea el Espíritu el que lo lleve a ser a usted mejor persona para Cristo, evangelizar a otras personas, a bendecir a otros, a guardar su mente, su corazón, bueno, lo que usted ya sabe. Entonces, Isaías fue antes que Ezequiel. Isaías profetizó durante los reinados de los reyes de Judá, como Usías, que era el rey Usías, que era su primo, y Jotán, y vivió aproximadamente, eso fue en el año 765 antes de Cristo, el ministerio de Isaías. Mientras que el ministerio de Ezequiel, él ya estaba en el exilio, él fue exiliado, él fue llevado a un cautiverio, él era un sacerdote. Y en medio de ese cautiverio, siendo sacerdote, es que el Señor lo llama a ser un profeta, un atalaya. O sea que el ministerio de Ezequiel se desarrolla en el exilio, que duró ese exilio fue en el año 597 antes de Cristo. Entonces, esas fechas en realidad, pues no es mucho lo que usted le debe como que llamar la atención, de pronto algunos y otros no, solamente lo hago por referencia. Por ejemplo, si Isaías estuvo en el año 765 antes de Cristo y Ezequiel en el año 597 antes de Cristo, estamos hablando que Ezequiel empezó su ministerio 68 años después de Isaías. Bien, es solo por eso, para tener puntos de referencia. Entonces Ezequiel fue llevado a un cautiverio a Babilonia y profetizó entre los exiliados.
Su ministerio está vinculado todo el tiempo al exilio babilónico, porque allá fue donde estuvo el pueblo de Israel 70 años, en Babilonia. Vamos a iniciar, Marcelita, tú me ayudas con los versículos y yo tomo otros. Yo voy a empezar con Ezequiel 36, ¿verdad? Y ya ahorita, Marcelita, te voy a pedir que vayamos buscando otros, por favor. Ya, más adelante te digo. Entonces vamos a iniciar con este versículo de Ezequiel 36, 24 al 26. 36, 24. Ahora, como ustedes saben, no vamos a hacer el estudio sistemático, ya les expliqué, sino lo vamos a hacer es, vamos a conocer el libro de Ezequiel, para que usted lo pueda leer con entendimiento. Entonces, para relevar, este versículo dice, Ezequiel 36, 24 al 26. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo entre vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y 27, leamos el 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces aquí estamos hablando de un nuevo pacto. Entonces Ezequiel está diciéndole al pueblo, mire, el Señor va a hacer un nuevo pacto con ustedes más adelante. ¿Qué va a hacer? Les va a dar el Espíritu Santo para que los renueve, para que empiecen una nueva vida. Por eso el versículo 27 dice, y haré que andéis en mis estatutos. Cuando uno tiene el Espíritu Santo, a uno no le recuerdan que tiene que orar. A uno le dicen, tiene que orar. Por ejemplo, eso lo recordaba hoy el Señor a mi corazón. Entonces, cuando a uno le recuerdan que tiene que orar, seguramente es porque podemos pensar que no ha nacido de nuevo o no tiene el Espíritu. Pero a mí nadie me recuerda, ya oró, ya leyó la palabra. No, porque eso lo hace el Espíritu. Entonces, Ezequiel les está diciendo a ellos, no se preocupen, están pasando momentos difíciles. Es duro este exilio que están pasando, pero el Señor les va a dar su espíritu y van a tener un nuevo pacto con Él. ¿Cuándo es el nuevo pacto? Cuando viene Jesucristo. Bueno, entonces eso es importante que lo sepan. El libro de Ezequiel lo escribe Ezequiel. Ezequiel, este es una anotación personal, o sea, mía, actor de la palabra. ¿Por qué razón? Porque es que vamos a ver cómo Ezequiel, yo lo digo porque en el ministerio evangelístico durante años yo iba y actuaba la palabra, llevábamos las parábolas a actuarlas. Entonces íbamos a las calles y actuábamos la parábola. Entonces lo aprendí de dónde? De Ezequiel. Porque el Señor llama a Ezequiel, que lo vamos a ver hoy, hoy la introducción nomás. ¿Qué tiempo nos vamos a demorar? No sé, pero vamos a hacer solamente una introducción. Entonces dice que el Señor le decía a Ezequiel, vaya, haga esto, pero como el pueblo era tan duro de corazón, entonces Ezequiel no les hablaba. Ezequiel tenía que actuar. Imagínense la dureza, no querían escuchar la palabra. Hoy en día posiblemente es lo mismo. Hay que actuar la palabra, hay que dar un testimonio con la manera de ser de nosotros para que los demás crean, porque ya no nos creen si les hablamos. Dicen siempre es lo mismo de lo mismo. El número de capítulos de Ezequiel son 48. El propósito del libro es llamar a Israel al arrepentimiento. O sea, dentro del exilio, Ezequiel les está diciendo, de verdad arrepiéntanse. Ustedes eran muy idólatras cuando estaban fuera de Babilonia, cuando eran libres. Anunciar el juicio divino, también les digo, va a venir un juicio y proclamar la futura restauración del pueblo de Dios. Como les enseñé en Isaías, Isaías trae restauración, ¿verdad? Al final, cada profeta va a traer restauración. Entonces Ezequiel les está diciendo, viene juicio y viene restauración. Pero en los últimos capítulos de Ezequiel vamos a ver cómo Ezequiel habla de la nueva Jerusalén, la que habla Apocalipsis. Entonces también les va a hablar de restauración. Esto es una enseñanza que nos tiene que marcar a nosotros, que el Señor nos ama con amor eterno, nos va a disciplinar, nos va a pasar por fuego, seguramente nos va a pasar por tormentas, va a permitir, pero no es por malos, ni porque sea malo, sencillamente es porque nos está formando, porque somos su pueblo. Y al final de cualquier momento difícil vamos a ver
respuesta. Así es de que si de pronto usted, sin darse cuenta, está siendo religioso, seguramente va a pasar por alguna formación difícil hasta volver a retomar una vida en el Espíritu. Y Dios puede permitir cualquier situación en nosotros para que retomemos esa vida espiritual porque somos sus hijos. Fue predicador ambulante durante 20 años. Su ministerio duró solo 20 años. En los temas principales del libro de Ezequiel, juicio contra Judá y otras naciones. Recuerde que el país de Israel en ese momento estaba separado en dos, ¿verdad? Israel, que es la parte norte de Israel, se llamaba Israel, y la parte sur de Israel se llamaba Judá. Entonces, allí Ezequiel, en medio del exilio, trae juicio contra Judá y contra otras naciones idólatras. La gloria de Dios, el tema principal también es porque vamos a ver cómo Ezequiel es un profeta donde Dios le habla mucho por visiones y toca mirar cómo interpretar esas visiones para no salirnos de la teología o terminar siendo herejes. La restauración de Israel también le está hablando. La nueva alianza es lo que les acabo de leer con el Espíritu y el futuro templo. Entonces, eso está en el libro de Ezequiel. La visión de la gloria de Dios, vamos a empezar con el capítulo 1. Marcelita, entonces ahora tú me ayudas con el capítulo 1. ¿Y qué es el capítulo 1 y qué habla? En el capítulo 1 empieza Ezequiel teniendo visiones. Y una vez termina la visión, pasamos al capítulo 2 y es cuando Ezequiel cae de rodillas ante la presencia. Recuerde que cuando Dios se manifiesta de esa manera y Dios se muestra con ángeles o se muestra visualmente, se llaman teofanías. Entonces Ezequiel está teniendo una teofanía, está teniendo una visión, está teniendo una manifestación de Dios y al verlo le pasó algo parecido como Isaías, porque Isaías cuando vio las faldas largas del Señor fue cuando él se dio cuenta que era inmundo de labios. Y aquí cuando Ezequiel ve esa visión de Dios, que ya la vamos a leer, entonces él cae de rodillas. Y esa visión, cuando cae de rodillas, es cuando el Señor lo llama. Así pasó como Moisés también. Cuando Moisés vio la zarza ardiendo y no se consumía, entonces, ¿qué pasó? Él se acercó, el Señor le dijo, quítese el calzado, y es que el Señor lo estaba llamando. Entonces, muchas veces nosotros tenemos manifestaciones, o usted pudo ya usted es salvo, ya usted conoce el Evangelio, pero muchos pudimos haber sido llamados por una manifestación, otros no. Bueno, entonces nos vamos ubicando. Capítulo 1, versículo 1, Marcelita. Amén, amén. Dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Para. Entonces, aquí está todo lo que les acabo de decir. Él está en cautiverio, él está orando y Dios le habla siendo él un sacerdote. Ahí no era profeta. Sigue, Marcelita. Ay, que se me pierde el mouse. En Ah, el, ok. en el quinto año de la deportación del rey Joaquín, ¿sí? A los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Perdón. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor. Y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león,
al lado derecho de los cuatro, y cara de buey a la izquierda en los cuatro. Asimismo, había en los cuatro cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima cada uno dos, las cuales se juntaban y las otras dos cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el espíritu les movía que anduvieran. Andaban y cuando andaban no se volvían. Cuando a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendido, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes. El fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los cuatro lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y los cuatro tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban, se movían hacia sus cuatro costados, no se volvían cuando andaban, y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor de los cuatro. Y cuando los seres vivientes andaban, perdón, las ruedas andaban junto a ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban hacia donde el espíritu les movía a que anduviesen. Andaban hacia donde les movía el espíritu que anduviesen. Las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban, se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso extendido encima sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía dos alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la vez como la voz del omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia de bronce refulgente como apariencia de fuego dentro de ella, en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Listo. Gracias. Entonces, ahí ya empezamos a ver el tamaño de la visión que tiene Ezequiel. Y para poder entender esa visión, toca hacer un estudio muy profundo en realidad, porque hay mucho simbolismo, pero también es la misma presencia de Dios indescriptible, porque habla de mucho. Entonces, en ese primer capítulo, lo que vemos como empieza Ezequiel es con esa visión y él termina postrándose ante esa visión. Qué más vamos a ver aquí en el tema principal? El llamamiento de Ezequiel ya viene en el capítulo 2 y 3. Temas principales a tocar también viene en el Valle de los Huesos Secos, que el Valle de los Huesos Secos es el mismo Israel que está seco, y es cuando Dios le dice que profetice sobre los huesos secos, y esos huesos secos son Israel. Bien,
¿Qué más importante? Vamos a mirar lo más importante. Vamos a ver la restauración de Israel también en Ezequiel, la visión del templo nuevo, vamos a ver cómo lo ve en el capítulo 40, el capítulo 48. Esto es como la entrada, como les dije al comienzo. Dios es soberano sobre todas las naciones y Dios ejerce juicio. Son temas importantes que el pueblo tenía que saber, que Dios es soberano, porque muchos de ellos se preguntaban, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos acá? Si nosotros no hemos hecho nada malo, podemos decir algunos de nosotros. Entonces el profeta tenía que estar mezclado entre ellos para poderles decir, no, ustedes están aquí por una razón. No digan por qué estamos aquí. Ustedes saben por qué están acá. Porque a veces viene el espíritu de estupor que les nombré clases pasadas, que es el espíritu que tiene ahorita el pueblo de Israel, que es el que no lo deja entender que Jesucristo es el Señor, el que no lo deja entender la palabra. El arrepentimiento conduce a la restauración. También les va a hablar eso el libro de Ezequiel. Dios promete un nuevo corazón y un nuevo espíritu a su pueblo, como ya lo miramos en Ezequiel 36. El Señor cumple sus promesas y restaura a su pueblo. Entonces, los profetas mayores y los profetas menores son muy parecidos en el propósito. Empiezan con juicio y terminan con restauración. Todos los profetas van a terminar así. Es importante que usted lo sepa para cuando esté leyendo un libro de algún profeta. Ezequiel, el pueblo de Israel, los sacerdotes, los reyes de Judá, las naciones vecinas, los líderes y Babilonia. Son los lugares que habla el libro de Ezequiel. A pesar del juicio de Dios, debido al pecado, Él ofrece restauración, lo que acabo de decir, y una nueva vida a quienes se arrepienten. Otra cosa que les quiero enseñar también que comentaban de pronto, pastor, hable un poco más suave. Yo le quiero decir que el material usted lo va a tener. En las enseñanzas, primeramente, pues la manera que tengo de ser yo para enseñar una, y dos, en las enseñanzas uno está pendiente de copiar lo más importante, porque el material lo van a tener en sus manos, o sea que escriba lo que a usted le ministra. De pronto lo que yo leo no lo escriba porque ya lo va a tener ahí. Bueno, entonces esté muy atento a la clase y eso le va a ayudar a estar el tiempo que duremos la clase muy pendiente. Les voy a hablar, que está escrito, como le digo, no tiene que escribir nada de eso, solo voy a leerlo. El resumen del libro de Ezequiel por capítulos o sistemáticamente. ¿Cómo se desarrollaría el libro? Solo para que lo sepa. Del capítulo 1 al capítulo 3 está las visiones introductorias, o sea, cómo esa visión me introduce, la que acabamos de leer en el capítulo 1, ya me introduce al libro de Ezequiel y de ahí desprende todo el libro de esa visión. Y en el capítulo 2 y 3 vemos el llamado y la respuesta de Ezequiel a su llamado. Del capítulo, más adelante del capítulo 4 al 24, está el juicio de Dios sobre Israel y sobre Judá, que también muy parecido a Isaías. O sea que después del llamado, el llamado es para que les lleve juicio, para que les lleve restauración. Entonces, pues tocar del capítulo 4 al 24 y encerrarnos allá, hablar todos los juicios, pues seguramente no lo vamos a hacer. Entonces usted está desconociendo el libro para cuando lo lea. Ezequiel profetizó del 4 al 24, le voy a leer más o menos qué quiere decir. Ezequiel profetizó a los cautivos en Babilonia. Tuvo que disipar una falsa enseñanza de que el cautiverio de Israel sería corto. O sea que dentro de ese pueblo diría, esto es pasajero. Israel y Ezequiel les está diciendo, no señor, esto no es pasajero. Esto va a durar 70 años. Esto pues depende de la época como estaba, o 50 años en el momento que él entró. Entonces, explicar el porqué de los severos castigos. Entonces ellos se irían preguntando, ¿y por qué nos cuesta tan duro? ¿Por qué nos tratan tan mal en Babilonia? Entonces Ezequiel les estaba diciendo, pues que ustedes se burlaron de Dios y proclamar un mensaje de esperanza futura. A pesar de que el pueblo no respondió de forma positiva los mensajes que Ezequiel les daba, sabía que ya habían escuchado. O sea, Ezequiel dijo, Ezequiel, yo ya les hablé, ya escucharon. Y Dios dijo, hábleles, escuchen o dejen de escuchar. Entonces aquí, ¿qué pasa? A veces uno quiere que le desmenucen algo, pero una vez usted conoce una verdad y usted está interesado en esa verdad, ahora el trabajo es suyo, es ese. Por eso Daniel,
cuando Dios llama a Daniel, siendo tan joven, en el exilio que también estaba Daniel, Daniel estaba estudiando el libro de Jeremías y él lo estudiaba porque él quería ir, él quería más, él quería ir más allá. Entonces, Daniel estaba estudiando a tal manera, oraba y ayunaba para atender Jeremías, que el Señor vio a Daniel. Y fue cuando lo llamó y le reveló la profecía de las 70 semanas. Entonces, en el caso suyo, que quiere profundizar, pues lo invito para que usted coja el libro de Ezequiel, lo estudie y vaya más allá para que usted mismo desarrolle lo que Dios nos ha permitido desarrollar a otros. ¿Cómo? Estudiando la palabra. Porque si a usted se le explicara el libro todo completamente, con pelos y señales, usted dice, yo quiero hacer un curso de Ezequiel donde me lo digan todo, pues seguramente usted no desarrollaría un discernimiento o una vida espiritual. Pero si usted se mete a estudiar, va a ser como Daniel y va a ser muy bonito estudiar la palabra. Dice, ellos no tenían una explicación para lo que estaba pasando. Entonces Ezequiel les está dando la explicación en el exilio. Del capítulo 25 al capítulo 32 está hablando de juicio para las naciones. Del capítulo 33 al capítulo 39, la esperanza de la restauración. Entonces les está diciendo, pero Dios los va a restaurar, pero Dios los va a sacar adelante. Muy parecido a Isaías. Capítulo 40 al 48, que es el último capítulo, ya les va a hablar la visión de un nuevo templo. Entonces Ezequiel es un libro profético que empata con Apocalipsis 21, ¿verdad? Con el nuevo templo y la visión de la nueva Jerusalén. Por eso es tan importante conocer los profetas para poder entender Apocalipsis. Vamos a entrar un poquito más allá. Entonces, lo que les acabo de dar es un primer punto en número romano. Un segundo punto de la enseñanza de Ezequiel sería actos de Ezequiel para mostrar a Dios. Recuerde que al inicio de la clase le dije que Ezequiel es el profeta actor. Entonces vamos a ver en dónde lo llama Dios a Ezequiel para que actúe. ¿Qué es lo que le dice que haga? Que uno se pone a leer ahorita y uno dice, wow, tremendo, uno tiene que ser obediente para que en realidad poder llevar un mensaje a personas que no quieren escuchar, personas que no quieren de Dios. Entonces, como es una actuación, aquí lo asimilamos con el testimonio. Entonces, no le hablemos de Dios a la persona, pero demos un buen testimonio. Eso se llama actuar la palabra. Y eso es a lo que el Señor nos está llamando hoy. Más que conocer la palabra. Qué tan misericordioso es usted con las personas? Usted sabe, por ejemplo, qué piensan las personas de usted. ¿Se ha tomado la molestia de preguntar qué piensan de mí cuando digo, cuando hablo? De pronto usted puede averiguar ahí si sí está actuando bien la palabra o de pronto lo está haciendo como no es debido. Dice entonces en el punto 2 de segunda, el punto 2 en Romanos, actos de Ezequiel para mostrar a Dios. Y leo, recuerdo, eso ustedes lo va a tener este material. El pueblo de Israel en la época de Ezequiel se caracterizaba por una rebeldía consciente y un corazón obstinado, o sea que eran conscientes de la rebeldía, lo que les impedía escuchar y aceptar los mensajes divinos a pesar de que los oían. Entonces los oían, pero no los aceptaban. Por esta razón, Dios instruyó a Ezequiel a usar actuaciones simbólicas y dramatizadas. Se llaman actos proféticos, como una forma de representar la realidad del juicio y provocar un despertar que el simple discurso no lograría. Entonces, una sola palabra no va a hacer que la persona cambie, pero una obra de teatro sí, pero su testimonio sí va a ser. Entonces, mira la importancia de esto. Ezequiel no solo proclamó el mensaje de Dios al pueblo, sino que tuvo que vivirlo delante de ellos. Dios le ordenó que hiciera una serie de actos simbólicos para llamar la atención del pueblo. Y vamos a tocar algunos de ellos. Marcelita, Ezequiel 4 del 1 al 3. Dios le ordenó que hiciera una serie de actos simbólicos para llamar la atención del pueblo. Jugar a la guerra, tal cual. Vaya al parque y juegue a la guerra. Ezequiel 4 del 1 al 3. Tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Y pondrás contra ella sitio y edificarás contra ella fortaleza y sacarás contra ella baluarte y pondrás delante de ella campamento y colocarás contra ella arietes alrededor. Tómate Y también.
tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ello y será un lugar de cerco y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Entonces, aquí, ¿qué está diciendo? Vaya, muéstrense ahora. ¿Se imagina el profeta haciendo eso en un lugar público? ¿Cómo lo tildarían? ¿De loco? Se enloqueció. Entonces, menos le iban a poner atención a algunos. Pero entonces Dios usó esa estrategia y de esa manera les estaba mostrando al pueblo todo lo que iba a venir para Judá y para Israel. Porque como no quieren escuchar, Dios es un Dios justo. De alguna manera nos va a hablar, a usted y a mí, cuando no queremos escuchar. Va a usar, como decimos jocosamente, hasta las piedras. Y puede fácilmente usted encontrar un mensaje en una piedra o en un poste en la calle. Y usted puede encontrar un mensaje y Dios le está hablando. Ezequiel dramatizó la caída de Jerusalén y cómo sería. Y Dios le dio instrucciones específicas de lo que tenía que decir y cómo lo tenía que decir. O sea que él en medio de su juego, hagamos pensando que es un niño, él tenía que hablar y eso tenía que escuchar a las personas que pasaban por ahí. Cada detalle tenía su significado especial. A menudo pasan los detalles pequeños de lo que Dios nos quiere decir, pensando que de pronto no son importantes para Dios y menos para nosotros. ¿Cómo así? Habían cosas pequeñas, como ponga el rostro sobre la plancha, haga esto, haga lo otro. Y entonces uno piensa que esos detalles pequeños no son relevantes cuando Dios nos dice algo, pero sabe que todo en la Biblia es importante, hasta una coma, un punto, porque el punto final hace que siga otra idea. Por ejemplo, cuando usted lee un versículo de corrido y no lo lee con puntuación, pierde el sentido y puede estar diciendo lo que no es. Entonces no podemos menospreciar lo que Dios nos quiere hablar, porque aquí a Ezequiel le está diciendo, trabaje cada detalle y por eso es que escribe cómo lo tiene que hacer. A menudo se pasan los detalles pequeños de lo que Dios nos quiere decir, pensando que de pronto no son importantes para Dios y menos para nosotros. Es sabio analizar con detalle cuando Dios nos dice algo, ahí puede estar un secreto divino, en un detalle pequeño, en la palabra rema que Dios le habló a usted. Si usted la vuelve a estudiar, así se la sepa de memoria, puede encontrar algo nuevo y va a decir, yo no me imaginé que eso estaba escrito en ese versículo. Entonces, aquí le está diciendo a Ezequiel todo con detalle. Segunda actuación de Ezequiel, acostarse de un lado durante cierto número de días. Ezequiel 4:4 al 17. Amén. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevarás sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días. Y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año. Día por año te lo he dado. Al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro y descubierto tu brazo profetizarás contra ella. Y aquí he puesto sobre ti ataduras y no te volverás de un lado a otro hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. O sea, perdóname, cumple y hazlo bien como yo te lo estoy mandando. Sigue. Y tú toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena, y ponlos en una vasija, y hazte pan de ellos el número de los días que te acuestes sobre tu lado. 390 días comerás de él. La comida que comerás será de peso de 20 ciclos al día. De tiempo en tiempo la comerás. Y beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin. De tiempo en tiempo la beberás. Y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza, y lo cocerás a vista de ellos al fuego de excremento humano. Para.
Mira que aquí tenía que hacer la comida, el combustible no podía hacer leña, el combustible era excremento humano, imagínense. Y así iba a comer el pueblo. Eso es una, él tenía que actuar de tal manera para decirle, ustedes van a estar en castigo y van a tener que comer inmundicias. Sigue el versículo 13. Y dijo Jehová, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde los arrojaré yo. Y dije, ah, Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina, despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Y me respondió, he aquí te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Me dijo luego, hijo de hombre, he aquí que levantaré el sustento del pan en Jerusalén y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Analice la profecía, analice cómo tiene que actuar el profeta y cómo el profeta del Antiguo Testamento o el siervo del Nuevo Testamento donde estamos usted y yo, debemos pasar situaciones para que otros aprendan de nosotros. ¿Se da cuenta? De pronto no es que uno sea malo o no sea malo, sino que Dios nos puede usar para que otros aprendan de lo que estamos viviendo. Eso es un comentario por encima nomás, pero si estudiáramos un poco más profundo, en la Biblia no dice que los siervos de Dios tenemos que estar siempre todo bien. Hay momentos que tenemos que pasar difíciles, pero para que otros nos vean y sepan que nosotros podemos salir adelante. Dice, restaurar, rasurarse el cabello y la barba. Ezequiel 5, 1 al 4 más. Amén. Y tú, hijo de hombre, Perdóname antes de terminar. El propósito de la primera está en el 17, o sea, ¿por qué Dios mandó a hacer todo eso? Duerma por aquí 390, duerma 40 días por el otro lado, coma esto, porque eso es lo que le iba a pasar al pueblo. Entonces, ¿para qué era todo eso al final? Bueno, perdóname que lo lea el 17, dice, para que al faltarse el pan y el agua, se miraran unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. O sea que el propósito era destruir la maldad. Todo eso es para eso. Sigue leyendo, Marcia, entonces el 5.1. y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. Una tercera parte quemarás a fuego en medio de la ciudad cuando se cumplan los días del asedio. Y tomarás una tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad. Y una tercera parte esparcirás al viento, y yo desenvainaré espada en pos de ellos. Tomarás también de allí unos pocos en número y los atarás en la falda de tu manto, perdón. Y tomarás otra vez de ellos y los echarás en medio del fuego, y en el fuego los quemarás de allí, saldrá el fuego a toda la casa de Israel. Perdón. Esta está diciendo cómo va a terminar Israel consumido en algún momento. Otra, cómo alguien que huye, actúe como alguien que huye de la guerra. Ezequiel 12, ¿Sí? Ezequiel 12, del 1 al 16. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para ver, para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Por tanto, tú, hijo de hombre, prepárate en seres de marcha y parte de día delante de sus ojos, y te pasarás de tu lugar a otro lugar a vista de ellos, por si tal, por si tal vez atienden porque son casa rebelde. Y sacarás tus enseres de día delante de sus ojos como enseres de cautiverio, mas tú saldrás por la tarde a vista de ellos como quien sale en cautiverio.
Delante de sus ojos te abrirás paso por entre la pared y saldrás por ella. Delante de sus ojos los llevarás sobre tus hombros, de noche los sacarás, cubrirás tu rostro y no mirarás la tierra, porque por señal te he dado a la casa de Israel. Y yo hice así como me fue mandado. Saqué mis enseres de día como enseres de cautiverio, y a la tarde me abrí paso por entre la pared con mi propia mano. Salí de noche y los llevé sobre los, los hombros a vista de ellos. Para, un Y momentico. Estamos hablando de que está haciendo un trasteo de su propia casa y todo se lo está llevando en el hombro y que todo el mundo lo vea. Sigue. vino a mí palabra de Jehová por la mañana diciendo, Hijo de hombre, ¿no te ha dicho la casa de Israel aquella casa rebelde que haces? Diles, así ha dicho Jehová el Señor. Esta profecía se refiere al príncipe en Jerusalén y a toda la casa de Israel que está en medio de ella. Diles, yo soy vuestra señal, como yo hice. Así se hará con vosotros. Partiréis al destierro en cautividad. Listo. Entonces, aquí vamos entendiendo un poco más. Vamos a parar ahí esa que es un poco larga para seguir alcanzar otra más. Entonces, yo sé que usted está siendo enamorado de la palabra en este momento, porque posiblemente no había escuchado de Ezequiel de esa manera. Entonces, él tenía que actuar. Involúcrese usted como si usted fuera el profeta, por ejemplo. Entonces muchos quieren llamarse en profetas o llamarse en siervos, pero no están transmitiendo el mensaje. Entonces yo no puedo ser un misionero cuando no hago misiones. Yo no puedo ser un pastor cuando no pastoreo. Entonces aquí Ezequiel es un profeta y él tiene que llevar la palabra. Si usted está siendo llamado a algo, hay un ministerio sobre usted, debe desarrollar lo que Dios le dijo, porque para eso son estas clases, para que usted se concientice del llamado que Dios le ha hecho y haga lo que Dios le dijo para que usted vea la gloria de Dios. Listo, mire este, por ejemplo, sentarse y suspirar. Ezequiel 21 del 1 al 7. Ezequiel 21 del 1 al 7. Mientras llego. Amén. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Jerusalén y derrama palabras sobre los santuarios y profetiza contra la tierra de Israel. Dirás a la tierra de Israel, así ha dicho Jehová, he aquí que yo estoy contra ti y sacaré mi espada de su vaina y cortaré de ti al justo y al impío. Y por cuanto he de cortar de ti al justo y al impío, por tanto mi espada saldrá de su vaina contra toda carne, desde el sur hasta el norte. Y, y saldrá toda carne que yo Jehová saque, perdón, vuelvo a leer, y sabrá toda carne que yo Jehová saqué mi espada de su vaina, no la envainaré más. Y tú, hijo de hombre, gime con quebrantamiento de tus lomos y con amargura, gime delante de los ojos de ellos. Y cuando te dijeran, ¿por qué gimes tú? Dirás, por una noticia que cuando llegue hará que desfallezca todo corazón, y toda mano se debilitará y se angustiará todo espíritu, y toda rodilla será débil como el agua. He aquí que viene y se hará, dice Jehová el Señor. Imagínese el acto de él sentado haciendo, hmm, gimiendo, solo gimiendo. Entonces la gente tenía que preguntarle y él tenía que contestar eso. Y termino la clase de hoy con lo más difícil de todo para el profeta Ezequiel. Y esto es lo más difícil, yo pienso que para uno como hombre también, y es que la muerte de su esposa estaba en los planes de Dios. Ezequiel 24, 15 al 17. Difícil. 24, 15 al 17. Amén. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies, y no te cubras con rebozo ni comas pan de enlutados. Aquí le está diciendo
en realidad no haga nada de eso, porque le van a preguntar, ¿usted por qué no hace eso? Dijo, porque yo tengo al Señor. Entonces, difícil, hasta ahora estamos entrando, pero en realidad el libro es más diferente. Eh, el libro es, no va a ser tan largo como Isaías. Yo asumo que lo vamos a retomar máximo en 4 clases. Y pues eso era la clase de hoy. Apenas nos dio el tiempo, gracias al Señor. Ya en la otra clase vamos a estudiar un poco más el llamado y vamos a empezar a desglosar un poco más parte de lo que de los juicios que lanzó. Y bueno, vamos a seguir adelante en la clase. Espero que Dios le haya ministrado su corazón, como lo hizo conmigo también, y que Dios nos ayude a actuar la palabra, porque es importante. Hoy en día la gente no quiere saber de un evangelio, de cristianos ni de iglesias, pero si hablamos con amor y hacemos entender a las personas con amor, nos ponemos en las ropas de otras personas, seguramente la misericordia de Dios nos va a ayudar y vamos a ver su gloria y vamos a ver la bendición para nosotros. Señor, muchas gracias por esta noche, muchas gracias por lo aprendido. Espíritu Santo, gracias. Ayúdanos a actuar la palabra. Enséñanos a actuar la palabra, Señor. Sabemos que cuando tenemos tu Espíritu Santo, no hay necesidad que nadie nos diga lo que tengamos que hacer, ni orar, ni buscarte, porque es algo que brota desde nuestro corazón, Señor. Y si alguno de los que estamos acá se ha desanimado, se ha opacado, yo te pido que esta palabra hoy los anime, los levante, les dé fuerza a seguir adelante, Padre. Sobre todo, alcanzar al perdido, que siempre ha sido tu propósito, Señor amado. Gracias por este tiempo tan bonito. Bendice cada estudiante aquí, Señor. Bendice mi vida también, nuestras familias, Señor, y ayúdanos a entender el libro de Ezequiel más y ábrenos el entendimiento y ayúdanos a discernir más de lo que nosotros imaginamos. Gracias por esta clase tan bonita. En el nombre de Jesús. Amén.